básicamente es que si nosotros tuviéramos mayor creatividad en el país, tendríamos a mucha gente joven, acceso a la economía, porque su creatividad podría ser motivo de patentes. Y la justificación política, obviamente que ojalá que esta tesis al terminar genere por lo menos en algunos sectores de los políticos algún debate que nos lleve a un planteamiento de una política adecuada. La justificación económica, obviamente el mayor número de patentes significará una disminución del déficit de la balanza de conocimiento, que es decir, la diferencia que hay entre lo que uno compra por las patentes y uno vende en patentes. La teórica, obviamente, probablemente con esta tesis podamos hacer grupo de investigación en este campo de cómo tener un mejor sistema de ciencia y tecnología. Y la práctica, pues la práctica es que de aquí va a salir un planteamiento de políticas. Muy bien, la limitación del estudio, una es temporal, que es del 90 al 2007, y la espacial es una muestra de países que tienen relaciones culturales, comerciales, entre ellos, en especial con el Perú. Y la conceptual, pues se analizará las políticas de ciencia y tecnología de los países que hemos escogido, sus particularidades y por supuesto la viabilidad de adaptar alguna de estas particularidades al país. ¿Qué fuente de información he utilizado? En primer lugar, las estadísticas del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, la información de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, la bibliografía y abundante información de las instituciones de ciencia y tecnología de los países escogidos y entrevistas a peruanos y amigos extranjeros que residen en el Perú y también fuera, para preguntarles cuál es el secreto en que algunos patenten, como Fernando Pose aquí presente, que patenta tanto y nosotros, siendo peruano, de modo que tenemos por ahí los mismos genes o similares, y cómo en el Perú no patentamos siendo culturalmente del mismo lugar. Antecedente de la investigación en el marco teórico, hemos leído algunos interesantes documentos. El primero de Colin Ronan, que fue escrito en el 83, donde describe la historia del conocimiento y muestra claramente que este conocimiento se genera en la curiosidad, la creatividad y cuando uno afronta problemas. Pero lo más interesante tal vez es de Mihaly Csikszentmihalyi, que dice que la creatividad no es un producto personal de alguien, sino más bien es producto de la cultura de la comunidad. No se trata de una persona aislada la que genera. Pero también él dice, y no está acá escrito, que en realidad haciendo análisis retrospectivo de los grandes inventores, de los genios, de los que han tenido gran éxito en la vida, dice que todos ellos tienen en común que su familia incentivaba lo que él hacía, que su barrio incentivaba lo que él hacía, que su sociedad, el país incentivaba lo que él hacía, los medios de comunicación, todo ese entorno incentivaba lo que hacía este hombre o mujer que llegó a ser un genio o que llegó a ser gran productor de invento de ideas. También hemos leído a Santiago Roca, que hizo cuando él era presidente del Indecopi, donde justamente se registran las patentes, y él nos muestra que si seguimos igual como estamos, si seguimos las tendencias, entonces el déficit de conocimiento con los Estados Unidos, con quien hemos firmado un TLC, va a ir increciendo y por lo tanto nuestro déficit en la balanza de pagos por concepto de patentes va a aumentar. Al mismo tiempo hay un economista que también hemos revisado sus ideas, José Stiglitz, conocidísimo en el Perú, varias veces ha venido. Él afirma que en realidad las patentes frenan la innovación en el mundo. Propone más flexibilidad para hacer que el conocimiento tecnológico esté al alcance de los países. Da ejemplos extraños en que alguien que tiene una patente prohíbe, y tiene ese poder, de que su idea se ponga a prueba, hace el monopolio completo y pide que otros hagan lo que él
ha inventado. Entonces puede paralizar en la teoría y algunas veces en la práctica que avance la tecnología, es lo que él dice. Ahora bien, ¿cuál es la historia de las patentes? ¿Cómo nace este asunto? En Florencia fue la primera patente, según los documentos, que se le dio al arquitecto e ingeniero Filippo Brunelleschi. Él inventó un transporte con engranaje de elevación, una barca en Venecia, y a él se le dio por 3 años el monopolio de la explotación de esa idea. Nadie podía hacer sino él. En Inglaterra, luego, bueno, 1158 hasta 1603, surgió la idea de las patentes que era otorgada por la corona. Después hubo una revuelta, digamos así, intelectual, que se le quitó a la corona ese monopolio de dar patentes. En Estados Unidos el Congreso aprobó su Estatuto de Patentes en 1790, Francia en el 91, y a fines del siglo XIX varios países ya tenían leyes de patentes. Y en el 67 se estableció la OMPI. Todo ello para proteger las patentes que definimos en la primera diapositiva. Bueno, ya hablando de los últimos tiempos, el llamado Consenso de Washington, donde empezó toda esta competencia terrible entre las grandes empresas, pues las empresas ya después de haber agotado, digamos, la batalla por los aranceles que tenían los países desarrollados como frenos para entrar en los países menos desarrollados, prácticamente fueron anulados y las empresas estaban muy contentas, pero quisieron ir más allá, es imponer un acuerdo internacional que primero empezaron en Canadá y México, el famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que básicamente se daba una gran protección a las patentes. Y los 3 países se pusieron de acuerdo, dirigidos sobre todo por Estados Unidos, para que el mundo entero haga lo mismo. Y en el 94, en Marruecos, en Marrakech, la famosa Ronda Uruguay, que pues los países todos firmaban, los acuerdos comerciales, firmaron también acuerdos para la propiedad intelectual, para respetar la propiedad intelectual, los famosos ADPIC, ¿no? que conlleva entonces un reconocimiento estricto de las patentes, y se mezcla el asunto de las patentes con el comercio internacional, y ese año también se crea la OMC para administrar esos acuerdos. Bueno, en este marco en que el Perú ya firma un tratado para respetar las patentes, luego recientemente el famoso TLC, nos encontramos con un sistema peruano de ciencia y tecnología que hace todo menos incentivar las patentes. Por donde uno lo revise, lo vea, lo analice, está todo hecho un caos. En primer lugar, los institutos son pequeñísimos, microscópicos y desarticulados entre sí. Cada instituto nuestro en el Perú no entraría, sería tan pequeño como algún departamento de investigación de alguna facultad mediana en una universidad promedio del norte. Nosotros lo llamamos instituto, hacemos toda una burocracia, pero no tiene la esencia de investigación, los doctores, los investigadores de calidad. Además hay varios fondos dispersos, el FINCIT, el INCAGRO para agricultura, el CONCITEC tiene un microfondo, el canon minero, que acá está Víctor Carranza, que me señaló, porque esto también se ha hecho con entrevistas, que hay como 50 millones de dólares en canon minero que las universidades no saben usar, pero sobre todo un canon que prohíbe el uso de este dinero para lo más importante en la inventiva, que es en recursos humanos. Está prohibido contratar gente con ese dinero, es decir, se compran máquinas, pero no se compra la gente que sabe investigar. Por otro lado, no hay una priorización de proyectos. Se señala tantas cosas que parecen anecdóticas. La Universidad de San Marcos, una vez le preguntaron cuántos proyectos tenía, dijo que tenía 700 proyectos. Y luego, ¿cuánto tenía cada proyecto en dinero? 1.500 soles. ¿Y por qué era así? Porque simplemente hubo una ley que nos daba plata para investigar, pero todos los profesores de San Marcos, acá hay varios, tuvieron la idea
de repartirse ese dinero primario